Buenos días, mi querida comunidad educativa Gran Colombia, estudiantes, colegas, profesores, personal administrativo y directivo. Quien les habla, el profesor Javier Áñez, titular de la cátedra de este plantel en el área de Geografía e Historia. En el día de hoy les haré una disertación de lo que pasó en Venezuela el 23 de enero de 1958, a propósito de celebrarse 65 años del fin de una dictadura. En la madrugada del 23 de enero del año 58, el dictador Marco Pérez Jiménez se vio obligado a dimitir de su presidencia y huir del país bajo la amenaza de un golpe de Estado nacional. Este levantamiento supuso el fin de un régimen autoritario y a menudo se cita como el punto de partida de la era moderna de la política en la historia de nuestro país, tanto dentro como fuera de sus fronteras, al poner fin a un régimen de gobierno opresor. Este suceso le permitió al país entrar en una nueva era de democracia y reforma social. También impulsó levantamientos similares en toda América Latina y el Caribe, que produjeron el fin de muchos regímenes autoritarios de larga duración y al comienzo de una nueva ola de gobiernos progresistas y democráticos. Como tal, es sin duda uno de los grandes hitos más importantes en nuestra historia. Como toda cuestión social, tiene antecedentes y causas. En el momento del golpe del 23 de enero, Venezuela se encontraba bajo el gobierno autoritario de un dictador desde 1952. Los vientos ya habían cambiado para el régimen tanto en lo interno como internacionalmente. Si bien durante su ejercicio, Venezuela vivió un auge en lo económico reflejado fundamentalmente en una política denominada cemento y cabillas, que produjo grandes avances en la infraestructura física del país y modernos urbanismos, que aún hoy los encontramos como grandes progresos en esos años, pero los tiempos estaban cambiando. En lo político y social, el régimen de Pérez Jiménez frenó de manera drástica la democracia e instituyó duras medidas contra la oposición, como la censura, la prisión, la tortura. Además de estas tácticas opresivas, la política de Pérez Jiménez también fue testigo de la erosión de las libertades civiles, de violaciones generalizadas de los derechos humanos y de una corrupción política y económica total y general. El descontento del pueblo venezolano, empresarios, universitarios, campesinos, trabajadores y de la estructura militar, había ido creciendo durante muchos años y finalmente llegó al punto más álgido gracias a la lucha dentro del ejército propiamente dicho. En el año 1957, en junio, se creó la Junta Patriótica, organismo político clandestino venezolano, para oponerse a la dictadura del general de Pérez Jiménez. En aquel tiempo, los dirigentes más importantes de estos partidos, miembros de esta junta, se encontraban en el exilio o en la cárcel, como lo fue Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, Jovito Villalba, y los partidos AD, COPEI, URD, PSB estaban ilegalizados por este régimen. El sábado del 17 de enero, el movimiento conocido como la Junta Patriótica convoca una huelga general en todo el país. La población se movilizó contra el régimen del dictador. Ese mismo día, unidades militares de los cuarteles de Urdaneta y Boca del Río declararon su lealtad al movimiento cívico-militar, lo que provocó una revuelta nacional. Al final, Pérez Jiménez se vio obligado a dimitir y a huir del país al final del día. Cabe destacar que todo esto tuvo importantes efectos y consecuencias. Los acontecimientos del 23 de enero fueron de gran importancia para el cambiante panorama político de Venezuela. No solo marcaron el final de una época represiva y corrupta, sino también abrieron la puerta para que otros países iniciaran un proceso de transición hacia la democracia y de reforma social. En los años que siguieron al 23 de enero, se estableció una nueva constitución, aprobada el 16 de enero de 1961. Se celebraron elecciones presidenciales y parlamentarias. Se promulgaron numerosas reformas sociales. Todos estos acontecimientos también tuvieron un gran impacto en la posición internacional de la nación. Los Estados Unidos, que en aquella época tenía una política de apoyo a algunas dictaduras en América Latina, reconoció inmediatamente el nuevo gobierno civil y prometió ayuda al nuevo régimen. Los países como Europa y otros siguieron su ejemplo, lo que potenció aún más la transición democrática y facilitó una recuperación económica estable.
El impacto trascendió más allá de la frontera de Venezuela y el ejemplo inspiró a levantamientos similares en América Latina y el Caribe. Para finalizar, es necesario tener en consideración que, a fin de cuentas, el sentido del discurso democrático moderno debería ser básicamente tratar de interpretar el sentir de las grandes mayorías nacionales, permitiéndoles expresar su palabra sobre su propio destino en el poder de éstas para modelarlo, su cohesión y su organización en modernas instituciones, nuevos partidos, sindicatos, ligas campesinas, asociaciones de empleados, uniones de estudiantes. Serían los ejes fundamentales para enfrentar el reto de fundar un nuevo tipo de sociedad y en consecuencia un nuevo tipo de relaciones sociales. Los hombres establecen relaciones políticas entre ellos mientras se agrupan en una entidad pública denominada Estado-Nación, dotada de un nombre propio, en este caso Venezuela. Se reconocen como miembros de un conjunto, cualquiera que sea su diferencia o su divergencia, y se relacionan en un mismo poder central, que supone asegurar el respeto a las mismas leyes e imponer las mismas decisiones para el bien de la población, en cuanto a su seguridad, sus libertades, sus relaciones de justicia y su prosperidad. Que tengan un excelente día, gracias por su atención y nos veremos en una próxima entrega.